En esta clase vamos a revisar algunas de las características que tuvo la vida económica y social de América Latina entre 1930 y 1959. 1930 es considerado por casi todos los analistas del período como un punto de inflexión del desarrollo latinoamericano. Es en ese año que podemos pensar que toca a su fin toda una época marcada por un modelo de crecimiento hacia afuera, impulsado esencialmente por la exportación de bienes primarios hacia los países centrales. Llega a su fin una etapa caracterizada por la fuerte presencia de inversores extranjeros en las actividades primarias y en la provisión de servicios públicos. A partir de 1930 lo que vamos a ver es un alejamiento del comercio, de las finanzas internacionales, junto con un acelerado proceso de sustitución de importaciones, principalmente industriales. A partir de 1930 se va a desarrollar una economía esencialmente urbana, una economía con fuerte peso de las actividades industriales, de provisión de servicios, pero que se desarrolla en las ciudades. En esa economía, en la cual el Estado va a tener una voz muy relevante, va a tener un papel planificador, vamos a ver que es el momento en el cual mayor capacidad tienen para intervenir en la vida política los empresarios, pero también los trabajadores urbanos, los obreros industriales, las clases medias y, por el contrario, vamos a ver un evidente retroceso del mundo rural en su capacidad para generar empleo y para producir divisas. La crisis de 1929 tiene su puntapié en el mes de octubre, cuando se derrumba la bolsa de valores en Nueva York. Sin embargo, conviene no confundir la expresión, que es la caída bursátil, con las causas. Las causas son más profundas y sin lugar a dudas son más añejas, por lo menos se extienden hasta el final de la Primera Guerra Mundial y la forma en la cual se desarrolló la economía estadounidense en los años 20. En lo que a nosotros nos interesa, la crisis se va a expresar en América Latina principalmente como una caída de la demanda de aquellos bienes que exportan los países del continente. Entonces, ya a finales del 29 y a lo largo de 1930, 31 y 32, van a caer verticalmente la exportación de esos bienes, el precio de esas exportaciones y la producción. Se calcula que entre 1930 y 1934 América Latina obtuvo la mitad de los ingresos que había obtenido entre 1925 y 1929. Las exportaciones de América Central, que en 1930 alcanzaron a los 169 millones de dólares, en 1933 se habían reducido a 105 y en 1936 a 54 millones. Las exportaciones de Chile, principalmente minerales, entre 1930 y 1934 se redujeron un tercio. Entonces, el primer impacto que vemos es una caída muy fuerte en las exportaciones, combinada, agravada, con el derrumbe también de los precios de esas exportaciones. ¿Hacia dónde conduce entonces ese problema en el comercio internacional? Entre otras cosas, a que hace imposible el ingreso de importaciones debido a la falta de divisas, pero también a que impacta de manera directa y rápida en la capacidad de recaudación por parte del Estado. Esa caída en los ingresos públicos conduce a enfrentar más temprano que tarde el problema del pago a los proveedores, a los empleados públicos y sobre todo a los acreedores de la deuda externa. La crisis económica se va a expresar entonces muy rápidamente en un colapso de las capacidades de pago de las deudas externas. Ahora bien, como el mercado financiero internacional no estaba en condiciones de ofrecer nuevos créditos, no había demasiados estímulos para pagar los viejos. Es decir, no había tampoco, fuera de la sanción, otro estímulo por el cual continuar con el pago de la deuda. En consecuencia, casi todos los países de la región ingresan en una situación de default, lo cual les permite desviar dinero que anteriormente
iba al pago de la deuda externa a el sostenimiento de la demanda interna. En la mayor parte de los países el pago se va a renovar recién a finales de los años 30. ¿Cuáles son las reacciones del Estado frente a la crisis? Las primeras reacciones son aquellas que indicaba la economía clásica. Esto es, en la medida en la que se redujeran los volúmenes de las mercaderías, se suponía que iban a subir los precios. Por lo tanto, las primeras medidas fueron en el sentido de reducir la cantidad de bienes que se producían, de destruir una parte de la mercadería. Sin embargo, pronto se descubrió que esa serie de estrategias no conseguían levantar los precios de las materias primas. De allí entonces que a partir del año 31-32 empiezan a desarrollarse formas de experimentación con nuevas políticas económicas. Encontramos entonces que los países, sobre todo los más grandes de la región, empiezan a probar con otro tipo de maniobras para las cuales no había en muchos casos demasiado sostén teórico. Lo que sabemos es que los estados tenían muchísimos menos ingresos, pero que no podían deshacerse de todas sus obligaciones. Por lo tanto, los estados mantuvieron una parte de sus responsabilidades gracias a un enorme déficit, esto es, a una expansión de la deuda pública y a no pagarle a los empleados, a los proveedores y sobre todo a los acreedores externos. Lo que tenemos en los años 30 no es una transición hacia un estado dirigista o planificador. Encontramos más bien un proceso más caótico, un proceso que incluye maniobras desesperadas, poco coherentes, que están destinadas, en primer lugar, a reducir el choque que viene desde el exterior y solo luego a promover una forma de crecimiento a largo plazo más sostenible, a alentar transformaciones estructurales en lo que se refiere a actividad industrial, a infraestructura, a obra pública. No conviene entonces asumir que a partir de 1930 hay un modelo económico industrialista preparado para salir a la cancha y reemplazar al modelo económico basado en las exportaciones primarias. Lo que hoy parece más cierto es que la protección a la actividad industrial fue más bien la consecuencia de buscar recursos por parte del Estado para salvar al sector agroganadero. Entonces, la fijación de tarifas para el ingreso de bienes industriales, la fijación de una política cambiaria particular, tiene un propósito que es eminentemente fiscal, esto es, la búsqueda de mayores ingresos. El problema es que al fijar estas barreras arancelarias o barreras pararancelarias, como la fijación de cuánto se puede importar, quiénes pueden importar, se generan en los años 30 una serie de oportunidades para aquellos que quieren reemplazar a los bienes industriales que hasta entonces se importan. Pero en todo caso, recordemos que se trata de un Estado gobernado en la mayor parte de los casos por élites sociales, económicas y políticas que claramente encajan en lo que hasta aquí hemos entendido como dominación oligárquica. Por lo tanto, se trata de un Estado que va al rescate de los latifundistas, al rescate de las actividades de exportación primaria y no hacia el desarrollo de un modelo industrial. A partir de los años 30 se hace permanente la intervención del Estado en la actividad rural. Por ejemplo, a través de la compra directa de los bienes de exportación, a través de la creación de entes de regulación, a través de la compra de la producción, la comercialización monopólica en el exterior, a través de políticas de diversificación de la actividad agrícola. Entonces, lo que tenemos en los 30 es un Estado que sale al rescate de las élites agroganaderas, lo cual lo podemos ver con mucha facilidad cuando percibimos que los políticos en efecto se lanzan para tratar de sostener la actividad agrícola, subsidiar la exportación de bienes primarios, comprar la producción, sea de café, sea de cereales, pero en cambio
mantienen un absoluto silencio respecto del problema de la propiedad de la tierra, salvo en el caso, como veremos próximamente, de México bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30, pero sobre todo no les interesa para nada la organización de los trabajadores rurales. Las economías latinoamericanas comienzan a recuperarse después de 1932. Según Bulmer Thomas, las razones por las cuales empiezan a hacerse evidentes esas mejoras son diversas. En algunos casos, por el incremento en los precios de algunos bienes en particular, esto que se ha dado en llamar la lotería de bienes. Esto es un poco la suerte que hay en que algunos bienes consiguen mejor precio en el comercio internacional, mientras que otros permanecen más planchados. En otros casos, la reactivación, como en Guatemala, fue más bien resultado de que parte del trabajo rural, de las inversiones en ese ámbito rural, pasaron de las actividades de exportación hacia las actividades destinadas al mercado interno. Una tercera razón que explica el crecimiento de las economías es la expansión industrial. Y un cuarto punto es el incremento de la demanda interna, la ampliación de los mercados consumidores internos. Probablemente entonces ahí tenemos una de las postales más importantes de los años 30 y sobre todo de los años 40. El incremento de la actividad industrial y a su vez el crecimiento de los mercados internos. Lo que hoy sabemos es que en los años 30 los ingresos per cápita fueron peores que en los años 20 y en los años 40. Esto es, que la producción total de un país dividida por la cantidad de habitantes fue menor en los años 30 que en los años 40. Eso no es de ninguna manera un rasgo particularmente negativo de América Latina, es más bien algo que ocurre a nivel global. De hecho, lo que sabemos es que el crecimiento industrial latinoamericano fue mucho más acelerado que el de Estados Unidos en esa época. La razón probablemente tiene que ver también con el piso bajo desde el cual se comienza a proyectar ese crecimiento industrial. En todo caso, lo que sabemos es que en Argentina, en Colombia, en México, en Brasil, no por casualidad los países más grandes de la región, es donde se registran tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno más altas, sobre todo altas y más sostenidas que las de Estados Unidos. En estos países, por lo menos a partir del año 32 o 33, uno encuentra estos procesos de crecimiento, pero lo más relevante probablemente no sea ese crecimiento, sino las transformaciones estructurales. Cómo se van modificando los lazos entre los sectores sociales, pero también entre las actividades agroganaderas y las actividades industriales. Entre las actividades industriales que más crecen se encuentran las industrias livianas, esto es las industrias del vestido, de la alimentación, de bebidas, pero también aquellas actividades industriales que reemplazan a bienes que hasta entonces se importaban. Entonces ahí entran no solo los textiles, sino también las actividades vinculadas con la refinación del petróleo, la producción de caucho, las actividades de farmacia y posteriormente las actividades metalmecánicas. Esas son las actividades más dinámicas. ¿Dónde se van a instalar esas empresas? Bueno, básicamente en los grandes centros urbanos, porque son actividades que producen bienes que están destinados al consumo de las personas en su gran mayoría. Por lo tanto, se instalan allí cerca de donde están sus consumidores, pero también cerca de donde está la mano de obra necesaria. Por lo tanto, lo que encontramos es lo siguiente. Como señalamos hace algunas clases, el modelo económico basado en exportaciones primarias produce desigualdad regional. Esto es, produce crecimientos que son muy desparejos en el territorio. Entre las clases también, pero aquí lo que me interesa es que produce muchas brechas entre regiones que crecen más y regiones que se atrasan. Ahora bien, el crecimiento industrial de los años 30, 40 y 50 lo que hace es profundizar esas brechas
entre las regiones más pujantes, más desarrolladas y las regiones más atrasadas. Aquellas zonas que eran las que habían mostrado mayor capacidad para radicar migrantes, mayor capacidad para el crecimiento del PBI, para tener mayor cantidad de servicios públicos, para tener mayores inversiones, bueno, esas áreas se van a convertir también en el corazón de la nueva organización económica. Una organización económica más basada en la industria, más cerrada, si se quiere, más autárquica, que es el resultado de la crisis. El tipo de industrialización que vamos a ver que se desarrolla tiene algunas particularidades. Una de ellas es que es una industrialización más intensiva en mano de obra que en tecnología. Esto es un desarrollo industrial, un entramado industrial que es muy intensivo en la contratación de trabajadores más que en la compra de maquinaria. Por lo tanto, es un tipo de desarrollo que tiene gran capacidad para generar empleo, pero probablemente lo que vamos a ver es que la consecuencia es que muestra respecto al mercado internacional menores niveles de productividad. Habíamos visto en clases anteriores que el modelo de crecimiento basado en exportaciones incluía una presencia relevante y después de 1914 muy agresiva de los inversores extranjeros. En 1930 encontramos entonces un grave golpe, un shock muy fuerte a este modelo, pero no implicó la desaparición del capital extranjero. Lo que vamos a ver es que más bien se reorientó de la producción primaria hacia las actividades de sustitución de bienes industriales. Esas inversiones se radicaron en ramas específicas, sobre todo de la actividad industrial. Vamos a ver desde finales de los años 30 y hasta los años 70 la radicación de fuertes inversiones de grandes empresas, incluso transnacionales, que instalan sus plantas fabriles en América Latina. Son, como dije, grandes empresas productoras de neumáticos, de cemento, de farmacia, de refinación de petróleo, que aprovechan la oportunidad creada por la protección que le brindan los aranceles fijados precisamente para promover la actividad industrial. Los inversores que mejor se van a posicionar en América Latina después de los años 30 son los estadounidenses. No se tratan ya los años 30, 40 de los años del tren, por lo tanto de los años ingleses. A partir de los años 30, de los años 40, se trata más bien de el tiempo del automóvil, y el tiempo del automóvil es, por lo tanto, un tiempo más propio de los Estados Unidos. Ahora, vemos que en los años 30 tenemos una muy fuerte, mucho más destacada presencia de Estados Unidos en la región, un mayor peso de sus exportaciones industriales, de sus inversiones. El problema es que Estados Unidos no puede reemplazar a Gran Bretaña en el comercio internacional, porque las exportaciones de Estados Unidos compiten. Las exportaciones agrarias de Estados Unidos, carne, cereales, compiten precisamente con muchas de las exportaciones de América Latina, sobre todo de aquellos que producen bienes de clima templado. Por lo tanto, Estados Unidos exporta bienes industriales y a su vez tiene la particularidad de que no importa alimentos de América Latina. Por lo tanto, se crea una particular situación triangular, donde los países latinoamericanos le venden a Europa bienes primarios, pero le compran a Estados Unidos los bienes industriales. Esta situación es problemática porque muchas de las monedas europeas no son convertibles. Por lo tanto, ese proceso de triangulación tiene problemas para ser fluido, y en muchos casos conduce a la firma de tratados bilaterales de un país latinoamericano con los Estados Unidos. Este proceso coincide con lo que se dio en llamar la política del buen vecino, liderada por el presidente Franklin Roosevelt desde los años 30.
La política del buen vecino renuncia a la intervención armada, se va a expresar en el retiro de tropas estadounidenses, por ejemplo, de Nicaragua en el 33, de Haití en el 34, la eliminación de la enmienda Platt de la Constitución cubana y la promoción de buenas relaciones de Estados Unidos con la región. Esta nueva política internacional, que venía a reemplazar a la política la doctrina del garrote, se intensifica a finales de los años 30 ante la certeza de que en Europa se va a desatar una guerra. No es casual también que esa nueva política coincida con una mayor presencia de la economía alemana en la región, tras la instauración del régimen nazi en 1933 en Alemania. El Reich va a desarrollar una serie de mecanismos muy agresivos para ampliar el comercio internacional, al punto de que consigue convertirse en muchos casos en el segundo socio comercial de varios países. Con la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la posibilidad de seguir exportando a los mercados alemanes o a los mercados italianos va a desaparecer. Va a desaparecer también la chance de obtener insumos industriales por parte de esos países. Muchas empresas alemanas con sede en la región, como la producción de café en Guatemala o lo que hoy es la empresa de aviación Avianca, van a ser expropiadas y entregadas a los estados latinoamericanos o reprivatizadas y entregadas a otros empresarios. Digamos entonces que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el 39 lo que hace es barrer contra otros posibles competidores de Estados Unidos. Pensemos que en el año 1924 Estados Unidos poseía más o menos el 15% de todas las inversiones extranjeras de América Latina. Y en 1943 tenía el 31% de todas las exportaciones, las inversiones extranjeras directas de la región. La guerra le volvió a dar a Estados Unidos una política de intervención más abierta en América Latina, de mayor presión para solidarizarse con los aliados. Esa política encuentra ciertas resistencias, diría yo que menos por simpatía con el nazismo que más inspiradas por el hecho de que ponerse del lado de los aliados ciertamente reducía la cantidad de opciones económicas para los países exportadores de bienes primarios. En todo caso, lo que quisiéramos señalar es que el impacto de la Segunda Guerra Mundial en términos económicos se expresó en un mayor estímulo a la industrialización. Piensen ustedes que la Segunda Guerra hizo imposible que llegaran proveedores de bienes industriales a la región. Esto generó por varios años un mayor estímulo entonces a la producción local de bienes manufacturados, en un contexto en el cual los países involucrados en la guerra seguían demandando alimentos, seguían demandando bienes primarios para la actividad bélica, la actividad industrial, que condujo a que a lo largo de la guerra se acumularan una serie de demandas, una serie de deudas de los países en guerra con respecto a los países latinoamericanos. Al finalizar la Segunda Guerra en 1945, la presencia de Estados Unidos en la región se va a tornar absolutamente hegemónica. No hay mucho para competir con los ingleses, sin lugar a dudas, nada para competir con los alemanes, y de hecho la Unión Soviética, que aparece como la otra superpotencia de la región, no va a mostrar mayor interés por una posible expansión, por hacer pie
en América Latina, sino hasta 1959, cuando Moscú se sorprenda con el triunfo de la Revolución Cubana. En todo caso, lo que sabemos es que los años de la Guerra Fría, a partir de 1947, son años de fuerte presencia de las inversiones estadounidenses, pero también de muchísima presión e injerencia de Estados Unidos sobre las políticas nacionales de diversos países. Tomemos solo dos ejemplos. Uno es el caso de Chile y el otro el de Brasil, dos países en los cuales entre el 46 y el 48 se van a aprobar leyes que dejan en la ilegalidad al Partido Comunista y lo convierten en un actor inhabilitado para participar de la actividad política y de la actividad sindical. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, a los países se le abrían dos opciones. La primera de ellas era regresar al modelo de exportaciones primarias, un modelo que había mostrado, como ya lo vimos, una fuerte vulnerabilidad respecto de los shocks externos, respecto de la demanda externa, pero que simultáneamente mostraba gran estabilidad en los precios internos. Esa es la opción que tomaron muchos países en los cuales la élite tradicional todavía seguía teniendo el poder. Es una élite que, aun cuando invierte en actividades industriales, en servicios, de ninguna manera toleraría una política hostil al campo, a los latifundios o a la actividad minera. Esto es, no estaría dispuesta a una transformación radical de la manera en la cual se vinculan la actividad industrial y la actividad rural. Lo que encontramos en este regreso al modelo de exportaciones primarias es más bien una apuesta por reforzar los lazos con las metrópolis para asegurarse una porción del mercado. Entonces, las tasas de interés, los aranceles, los cupos, la política salarial, las políticas de industrialización, políticas crediticias, básicamente están ajustadas a tratar de tener balances bilaterales que sean exitosos, balances bilaterales con respecto a los países compradores. Estos países van a aprovechar el boom que tiene el comercio mundial tras la Segunda Guerra Mundial, colocando sus exportaciones primarias, ¿no? Estamos hablando de países básicamente de América Central, de Perú, de Bolivia. Son países en los cuales uno encuentra que los ingresos públicos, que el Producto Bruto Interno, que el trabajo, siguen dependiendo de la exportación de unos pocos bienes primarios. En estos países, el tipo de cambio, los precios, normalmente son estables. Si algún año las cosas iban especialmente bien en la cosecha, en la comercialización, eso se resolvía a través de una ampliación de las importaciones, pero no conducía a inflación. En todo caso, los planes de estabilización que se firman con la institución creada en los años 40, el Fondo Monetario Internacional, afectan sobre todo a los bienes de consumo y no a la producción. Por lo tanto, si hay que estabilizar, se recorta básicamente en el consumo de la población y no en la capacidad productiva del país. En estos países encontramos que se realizan algunas pequeñas iniciales experiencias de industrialización por sustitución de importaciones, la ISI, pero son experiencias que resultan muy demandantes de divisas porque requieren importación de tecnologías, importación de bienes intermedios, de patentes. Entonces, en general, estas experiencias conducen a fracaso o a que se abra una brecha intolerable en el presupuesto. ¿Cuáles son las complicaciones de este modelo? Algunas ya las hemos visto. Una de ellas es que la penetración de inversores extranjeros es creciente y llega a un punto casi de dominio de la economía nacional por parte de estas empresas.
El segundo punto es que depende de una variable que no puede controlar, que son los mercados europeos, sobre los cuales tiene muy poca capacidad para fijarle cupos o precios. El tercer punto diría yo que es el que tiene más que ver con la cuestión ambiental, esto es que se trata de modelos que son ambientalmente agresivos, modelos que todo el tiempo están forzando la frontera agrícola o que están utilizando recursos no renovables y que por lo tanto no pueden sostener, no pueden garantizar a largo plazo el crecimiento de las exportaciones. La otra opción que se le abría a algunos países era la contraria, esto es, profundizar el proceso de industrialización, avanzar sobre la industrialización por sustitución de importaciones para romper con la dependencia económica. Una vez que terminó la guerra y que se hizo evidente que no había un regreso a la economía ni al comercio internacional de antes de 1930, una vez que se comprendió que los precios de las materias primas nunca serían aquellos que habían sido hasta la década de 1920, tanto el mundo de los actores privados, el mundo del mercado, como el mundo de la política, se reorientaron hacia una aceleración de la sustitución de importaciones. La convicción que animaba tanto a los actores públicos como a los actores privados era que las economías serían más autosuficientes, que serían menos vulnerables a los shocks de la economía mundial y que también serían capaces de crear más empleos para las clases trabajadoras. De allí entonces que aparece un gran consenso entre el gobierno, la opinión pública, los empresarios, los sindicatos, para incrementar la participación, sea del Estado o sea del capital nacional, en las actividades hasta entonces en manos de inversores extranjeros, por ejemplo en el procesamiento, en la industrialización de los bienes que se exportan. Este es en buena medida el camino que tomaron Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay y Colombia. La institución clave para la adopción de este modelo es la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que fue creada en 1947 y que es una comisión dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. La figura más importante de la CEPAL fue el economista tucumano Raúl Prebisch, fue el fundador, el alma mater de la CEPAL por muchos años, su mentor intelectual. La CEPAL es, hasta el día de hoy, una de las más importantes usinas del pensamiento económico en América Latina. ¿Qué es lo que postulaba el diagnóstico de la CEPAL? Que las razones por las cuales América Latina no se había desarrollado tenían que ver esencialmente con su lugar en la División Internacional del Trabajo. En la medida en la que América Latina permaneciera como exportadora de bienes primarias, las distancias entre los países industrializados y los países que producían esta serie de bienes iban a seguir creciendo. Esto es, la llamada teoría de las ventajas comparativas, una de las teorías que forma parte del entramado de la economía clásica, sostenía que cada país debía dedicarse a producir aquello para lo cual contaba con recursos naturales o con la inteligencia y la habilidad de sus habitantes. Que esa sería la mejor salida para todo el planeta. En cambio, desechaba esta teoría la idea de que en un único país debían producirse bienes primarios, bienes industriales. La propuesta de la CEPAL es que para abandonar el lugar periférico, América Latina lo que tiene que hacer es dejar de lado la teoría de las ventajas comparativas, abandonar la División Internacional del Trabajo y obtener alguna forma de autonomía económica. La manera de hacer eso es a través de la planificación estatal, de la promoción de la actividad industrial, de la generación de empleo industrial. En definitiva, de una política de desarrollo hacia adentro, una política que ponga el acento en la industrialización, una política inevitablemente más conducida por el Estado que por el mercado.
¿En qué se diferencia esta industrialización de otras, la de Inglaterra o la del sudeste asiático? Uno de esos puntos, quizás el más importante, es que esta industrialización debía apuntar en primerísimo lugar a la satisfacción de las demandas del mercado interno y no de la exportación. Partía entonces la CEPAL de la idea de que el consumo y la movilización de los recursos económicos y sociales son necesarios y que son la base del crecimiento económico, que hay una estrecha interdependencia entre el crecimiento económico y el desarrollo social, que la presencia del Estado es indelegable para corregir los desequilibrios, para orientar la actividad económica hacia aquellas actividades que resultan socialmente más beneficiosas. Se trata entonces de un nuevo modelo de desarrollo, que tiene la particularidad de que es extensivo, esto es, que incorpora nuevos factores, más recursos naturales, más capital, más trabajadores, que amplía el tamaño de las plantas, pero que no necesariamente pone el acento en el incremento de la productividad. Vamos a ver entonces, desde fines de los 40, en los años 50, en los años 60, un impulso oficial de la industria. Ese impulso oficial se va a sostener en varios gobiernos con relativa independencia respecto del color político de turno, en una política cambiaria, una política crediticia, el favorecimiento a los productores locales para la compra, la protección a través de la aduana, la inversión pública en industrias consideradas claves. Pensemos en el peso que tiene el sector público en la creación de una industria siderúrgica, en la actividad petrolera. La mayor parte del petróleo que se extrae, que se comercializa, que se refina en América Latina desde los años 50 en adelante, pasa por empresas públicas. Petrobras en Brasil, Pemex en México, YPF en Argentina, pero incluso en Uruguay, donde no hay extracción de petróleo, es una empresa pública la que se encarga del refinamiento y la comercialización de los combustibles. Este Estado mucho más agresivo, dirigista, planificador, cuenta con muchos más instrumentos de política. Está mucho más interesado en regular las relaciones entre el capital y el trabajo, los empresarios, los sindicatos, entre los consumidores y los productores. Es un Estado que tiende a fijar los precios, no a dejárselo al mercado, que propone nuevas relaciones entre la actividad de agroexportación y la industria, normalmente en el sentido de que las divisas que genera el campo sean utilizadas para sostener el desarrollo industrial. Es un Estado que se va a animar a nacionalizar a ciertas actividades industriales, va a ser selectivo, normalmente son las ramas claves de la actividad económica las que le son expropiadas normalmente a inversores extranjeros y colocadas bajo control estatal. Pensemos en el caso de la actividad petrolera en México, que en 1938 pasa a manos del Estado. Pensemos en la Argentina peronista. Es una actividad, entonces, económica, la que vemos desarrollarse desde los años 40 y hasta los años 70, en la cual el Estado va a tener un rol central en la fijación de precios, en la determinación de las prioridades económicas. En ese proceso, las Fuerzas Armadas van a mostrar normalmente un gran consenso respecto de esta salida, porque entendían que la adopción de este modelo de crecimiento hacia adentro garantizaba la producción local de los bienes necesarios para la política de defensa. Vamos a ver que hay en los años 60, 70, incluso hasta en los años 80, una fuerte presencia militar en la organización estatal, pero también en la actividad económica a través de, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas en astilleros, en la producción de armamentos o en la industria pesada y petrolera. Este modelo de crecimiento, claro que tuvo problemas
tuvo tensiones, muchas de ellas advertidas por los propios contemporáneos. Una de las cuestiones que fue advertida por muchos economistas es que el modelo económico descansaba sobre mercados estrictamente nacionales, muchos de ellos pequeños, de baja escala. Muchos economistas, muchos políticos intentaron la creación de bloques regionales. Pensemos en la firma del Pacto Andino de 1969, en la promoción del libre comercio desde 1960. Sin embargo, lo que sabemos es que ese comercio internacional fue en general más bilateral que multilateral. Un segundo aspecto que fue reiteradamente marcado es cierto primitivismo tecnológico. Se trataba de una actividad industrial que, salvo algunas áreas, algunas ramas específicas, notaba en general baja incorporación de progreso técnico, bajos niveles de intensificación de los procesos productivos y con ello una productividad notoriamente menor a la de los competidores internacionales. Esto conducía a que en general los precios de los bienes industriales producidos en América Latina fueran superiores a los internacionales. Esto es, que el precio que debían pagar los consumidores eran precios superiores a los que habrían pagado de tener la capacidad para importar libremente esos bienes. El precio entonces que pagaban era resultado de sostener la protección, de desalentar a las importaciones y de vivir en mercados chicos. Esos mercados chicos, por otra parte, mostraron recurrentemente una tendencia a que se instalaran oligopolios, esto es, cárteles, coaliciones de empresas proveedoras de determinados bienes y servicios. Otro punto, también recurrentemente señalado como un límite para el desarrollo latinoamericano de la época, son las faltas en infraestructura y en el transporte. Esos límites, sin lugar a dudas, que acentuaban de una manera brutal, decisiva, las áreas industrializadoras, las áreas de los consumidores, las áreas donde estaban establecidas las plantas, de aquellas otras áreas que permanecían por fuera del proceso. Asimismo, también se ha señalado que un lastre de este modelo era su escaso dinamismo exportador, por la serie de razones que mencioné recién, los precios altos, la baja incorporación de productividad tecnológica, la sobrevaluación cambiaria en algunos casos, lo que tenemos es un bajo dinamismo exportador. A esto se le sumaba que muchas de las multinacionales que tenían instaladas filiales en América Latina tenían la política expresa de no exportar hacia países a los cuales ya exportaban otras filiales de la misma empresa. Una de las consecuencias de esta particular industrialización es que en buena medida la demanda creciente de bienes industriales no podía ser satisfecha en el país ni con importación, que estaba bastante restringida, ni con competencia interna. Esto es, había una demanda de bienes que no podía ser satisfecha desde el exterior, pero tampoco por los proveedores internos. La combinación de la baja productividad, de los altos costos, conducía entonces a escenarios frecuentemente inflacionarios. En los años 50 se llevan adelante una serie de modificaciones en esta orientación económica que recibieron el nombre de desarrollismo. Lo que el desarrollismo proponía como diagnóstico es que era necesario atraer inversiones de ciertas multinacionales para dinamizar áreas específicas, áreas clave de la actividad económica. En consecuencia, el desarrollismo lo que hace es seducir a posibles inversores extranjeros, inversores de fuertes capitales, inversores con acceso a tecnología de punta, para que se incorporen a sectores priorizados de la economía, en particular de energía y de industria pesada. Entonces, lo que hacen la agenda desarrollista, como la del presidente Frondizi en Argentina, la del presidente Kubitschek en Brasil, es un esfuerzo por incorporar a la actividad económica a estos actores multinacionales.
El problema es que esos actores van a entrar en conflicto en los años 60 con los empresarios locales y posteriormente también con los propios gobiernos que habían accedido a darles ventajas impositivas y ventajas en lo que se refiere al tratamiento de la política laboral. Este modelo está asociado, por último, a recurrentes problemas en la balanza de pago, recurrentes problemas para financiar estos proyectos de industrialización, también a mayor inflación que aquellos países que habían permanecido mucho más cercanos al comercio internacional y por lo tanto conducían a periódicos procesos de ajuste y acuerdos con el FMI. Entonces, vamos a encontrar una situación cíclica de recurrencia, cierta ortodoxia, ajuste, shocks, recorte de gasto público, desaliento del modelo de sustitución de importaciones, al cual le sigue una fase en la cual se hace exactamente lo contrario. Si tuviéramos que hacer un balance de cuáles son las transformaciones sociales y económicas entre 1930 y 1960, quizás podríamos sintetizarlo en la frase: más Estado, menos agro. Por un lado, después de 1930, vamos a ver que hay mayor injerencia del Estado en la administración global de la economía, en el fomento de la actividad industrial, que de alguna manera descansaba en un marcado escepticismo, muchas dudas respecto de la economía liberal y de su capacidad para orientar hacia el desarrollo. Vemos un Estado que va tomando progresivo control directo de la generación de los precios, un Estado que fija la naturaleza de las relaciones entre el capital y trabajo, y que sobre todo va a terminar afirmando una nueva relación entre Estado y economía, una relación que ciertamente escapa a aquella que había definido el liberalismo económico hacia finales del siglo XIX. Es un Estado con más recursos, con mayor capacidad para extraer recursos de la economía, que consigue romper con la histórica dependencia respecto de los impuestos que se recaudan en la aduana. Tenemos estados que consiguen sus ingresos a partir de la política cambiaria, a partir de los impuestos al consumo, a partir de los impuestos a las transacciones financieras, impuestos a la extracción del cobre, como en el caso de Chile. Es un Estado que obtiene ingresos de los aranceles a las importaciones. Esto es, muy interesado en diversos tipos de intervenciones extractivas. Es un Estado que cuenta desde los años 30, en muchos casos, con un banco central, que desempeña un papel central en el despliegue de la actividad bancaria, en la creación de la infraestructura. Son años dorados para la creación y la expansión de empresas públicas, para el petróleo, para el gas, para la vialidad. Tenemos entonces un enorme despliegue de las empresas públicas. Pensemos en el caso que señalé hace un rato de la política petrolera nacionalista, estatista de México, de Brasil, de Uruguay. Pero tenemos también un Estado mucho más presente en materia de gasto social. Un enorme conjunto de organismos específicos destinados a cuidar la salud de los trabajadores, cobertura de política social, pensiones, jubilación, pensiones por vejez, por accidente, ampliación de los gastos en educación, provisión de servicios de agua potable, de electricidad. Yo no digo que la cobertura haya sido ni remotamente universal, son muchas las variaciones entre los países, son muchas las variaciones entre ámbitos urbanos y rurales, pero sí claramente encontramos un panorama muy distinto del que había antes de 1930.
Donde también es muy distinto es en el lugar que ocupa la actividad rural en la economía y en la sociedad. La promoción de las actividades industriales en muchos casos se mostró perjudicial para la actividad agrícola. Por un lado, porque implicaba tener una moneda local fuerte que permitiera importar maquinaria, que permitiera importar bienes intermedios, pero claro, el precio de eso es que las exportaciones primarias resultan relativamente desestimuladas, ¿no? Resultan menos beneficiosas. Pensemos también que una política industrial coherente es aquella que espera que el campo sea capaz de producir alimentos baratos para las poblaciones urbanas, para los trabajadores de esas actividades industriales, el cual probablemente no sea un objetivo de los exportadores que quisieran liquidar todos sus stocks en el mercado externo. En todo caso, vale la pena marcar algunas de las transformaciones que se viven en el ámbito rural. Uno de esos cambios más evidentes es que parecen encontrar cierto final muchas de las experiencias de este sistema de convivencia y de tensión entre las haciendas, los latifundios y las comunidades indígenas. En buena medida vemos, si no desaparecer, erosionarse bastante el poder terrateniente. Pensemos que hay muchas reformas agrarias, la más importante es la de México, sin lugar a dudas, en los años 30 y 40, pero en Bolivia tenemos una en el 52, la del 44 en Guatemala. Posteriormente vamos a ver que hay otra serie de reformas agrarias en Venezuela, en Colombia, la de Chile es muy importante sin lugar a dudas. La tierra se sigue distribuyendo de manera desigual, pero la cuestión de la propiedad y el derecho a la tierra comienza a ser discutido cada vez más. Encontramos que surgen también, y este es el segundo de los cambios, cada vez más unidades productivas nuevas, que ya no son latifundios, son de una extensión mediana, que no apunta a la exportación, sino al mercado urbano, y que entiende que su destinatario, sus consumidores, son los habitantes del país, son las industrias del país y no la exportación. El tercer punto que vale la pena señalar es que hay una recurrente intervención del Estado en la vida agrícola. Intervención, por ejemplo, ante la debilidad de la tecnología utilizada. Vamos a ver que el Estado crecientemente se preocupa por la provisión de tecnología para mejorar la productividad, se preocupa por la provisión de infraestructura de transporte, de traslado de mercaderías. Ese punto va a ser recurrente, diría yo, hasta la actualidad. Y el último punto para señalar que nos da cuenta de la caída del agro en la estructura general de la sociedad latinoamericana es que en general uno encuentra que la agricultura deja de ser la principal fuente de empleo, salvo en América Central, en los países andinos del sur como Ecuador o Bolivia o en México, donde en 1950 el 60% de los empleos todavía están vinculados a la actividad rural. En general lo que encontramos es que la agricultura cada vez menos es responsable de la generación de empleo. De hecho, uno de los resultados de la crisis de 1930, como vamos a ver, es la recurrente expulsión de trabajadores rurales, de campesinos, hacia capitales y hacia todos aquellos lugares en los cuales se está produciendo desde los años 40 un crecimiento de las actividades industriales. Una de las postales más claras que deja el periodo de 1930 a 1960 es la urbanización. Pensemos que si América Latina tiene en 1930 a 112 millones de habitantes, en 1950 ese número se ha multiplicado a 170 millones. Lo sorprendente no es solo la velocidad del crecimiento, sino además el hecho
de que no está asociada a la llegada de migrantes externos, sino esencialmente a los progresos en la salud, sobre todo en la salud de la población urbana, después de 1945. En particular, la incorporación de la penicilina y de los antibióticos van a contribuir enormemente a que se expanda la esperanza de vida. Entre 1950 y 1970 se va a producir lo que se conoce como la transición demográfica. Esto es, un momento en el cual coinciden que la tasa de mortalidad tiende a bajar, sobre todo la tasa de mortalidad tiende a bajar, pero simultáneamente se mantiene bastante estable el número de nacimientos. Entonces, es un periodo que, dependiendo de cada país, será de 10, 20, 30 años, nace el mismo número de niños, pero esos niños llegan a adultos en mayor proporción. Por lo tanto, esto produce un incremento de la población total. Solo Argentina y Uruguay habían realizado ese proceso de transición antes de la Segunda Guerra, momento en el cual consiguen tener a la vez una tasa de natalidad y una tasa de mortalidad baja o bastante más equilibradas. La expansión de la población en América Latina es esencialmente la expansión de población urbana. Los años de los 30 a los años 80 son testigos de procesos de migración de ámbitos rurales a ámbitos urbanos. Si en 1940 4 de cada 10 latinoamericanos vivían en ciudades, más o menos 25 años después, ya un 60% de la población vivía en ciudades. Especialmente Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela son los países que muestran mayores niveles de población viviendo en ciudades. Las razones del crecimiento de las ciudades son varias. Sin lugar a dudas, las más importantes tienen que ver con la declinación de la agricultura, de la cual hablamos hace unos minutos, la incapacidad del agro para crear empleos, para retener a la población, el fracaso de las reformas agrarias, las dificultades para acceder a la tierra de manera privada o comunitaria por parte de los campesinos, pero también la atracción de un estilo de vida urbana recurrentemente difundido a través del cine, de la radio, de las publicaciones, un estilo asociado a la novedad, al consumo cultural, pero y sobre todo a la ampliación de las oportunidades laborales en la economía urbana, oportunidades para trabajadores, incluso para los trabajadores no calificados. Por lo tanto, lo que tenemos es un crecimiento de las ciudades que es un crecimiento en buena medida descontrolado y que se va a expresar en una expansión del tamaño de las ciudades, de los volúmenes demográficos alojados en las ciudades y de la presencia de manchas urbanas no controladas, con procesos de creación de periurbanos, de zonas marginales, zonas con asentamientos precarios, donde suelen estar esos inmigrantes rurales, por lo general allegados a zonas donde ya había compadres, donde ya había vecinos, donde ya había familiares, que están en los márgenes de la ciudad, en zonas regularmente contaminadas y muy mal comunicadas con el transporte. Buena parte de esos migrantes van a encontrar empleo en las actividades industriales, pero muchos de ellos van a permanecer en áreas informales, en trabajo muy poco calificado, trabajo intermitente, sin relaciones de dependencia, trabajos de baja productividad, situaciones claramente de subempleo. Pensemos cuáles son algunos de los rasgos de ese trabajo informal. Sin lugar a dudas, uno de los más importantes es que no es trabajo que sea objeto de atención por parte de los sindicatos, pero menos por parte del Estado. No hay convenios colectivos, ni mucho menos. No hay capacidad de fijar colectivamente la remuneración y las condiciones laborales. La desigualdad entre los trabajadores
formales e informales es muy conocida, al igual que las desigualdades entre trabajadores calificados y no calificados. De allí que muchos de los trabajadores informales se movilicen más en su condición de pobladores de los asentamientos marginales. De hecho, esos trabajadores informales son pobres. La pobreza urbana no se inventó en los años 50, en los años 60. Lo que sí se inventó es que abarque a tamaña población. Pensemos que es una postal muy recurrente de esos años la pobreza urbana. La falta de viviendas apropiadas, de viviendas suficientes, la provisión de infraestructura urbana, de transporte, de servicios públicos, de servicios de salud para esa población. No es casualidad que sea entre los años 40 y 60 que se expanden una serie de términos con los cuales se dan a conocer esos asentamientos. Villas Miserias es el nombre que tienen en Argentina, favelas en Brasil, callampas en Chile, barriadas en Perú, barrios jóvenes y posteriormente en Uruguay, cantegriles. Se trata entonces de una enorme expansión de la pobreza urbana que se convirtió sin lugar a dudas en el testimonio de la incapacidad de la economía urbana para absorber a todos aquellos que habían sido expulsados de sus actividades rurales. Algunos de los cambios sociales que se hacen evidentes en las 3 décadas posteriores a la crisis de 1929 tienen que ver con el crecimiento del poder social de ciertos sectores. Una de esas transformaciones es el lugar que las mujeres empiezan a tomar en la vida social y económica. Las actividades laborales de las mujeres siguen concentradas en el sector servicios, estoy pensando en servicios urbanos, pero van ganando cada vez más peso en el comercio, en las finanzas, y en cambio va disminuyendo el peso de las mujeres en las actividades agrícolas y en las actividades industriales. Por otra parte, en este periodo encontramos que en general las mujeres acceden al derecho al sufragio, distinto a lo que ocurría en las décadas anteriores. Entre los sectores sociales que empiezan a mostrar mayor capacidad de negociación, mayor capacidad para imponer condiciones, se cuentan sin lugar a dudas los actores urbanos. Las clases medias urbanas, sin lugar a dudas, los trabajadores industriales, pero también el nuevo empresariado. La clase media urbana es una de las que más crece en tamaño, pero también en su capacidad para hacer oír sus demandas en ámbitos públicos y en la prensa. Cosa más que parecida hay que decir respecto de los obreros, sin lugar a dudas que el trabajo organizado deviene una fuente de poder social y político enorme. Los sindicatos, las federaciones alcanzan niveles nacionales, se convierten en actores legítimos de la vida política y social. El peso de los salarios en la estructura económica es crucial, por lo tanto, para los gobiernos, para cualquier gobierno interesado en la planificación económica, la fijación de los salarios, de las condiciones laborales, va a ser una preocupación central. De allí que nosotros veamos, en las décadas del 40, 50, 60, recurrentes esfuerzos de distintos gobiernos por acercarse a los trabajadores, a los sindicatos, y allí donde se puede, tenerlos bajo su dominio, que ya no puede ser un dominio basado en la represión, sino que inevitablemente contiene la concesión de algunas satisfacciones. Por último, el empresariado es un empresariado que se ha diversificado, ya no es esa élite unificada de la cual hablaba Ansaldi para inicios del siglo XX. Es una élite empresarial en la cual hay muchos que siguen siendo latifundistas, por lo menos en aquellos casos en los cuales no ha habido reforma agraria, siguen controlando la tierra, pero han aparecido también nuevos empresarios que supieron aprovechar las políticas
industrialistas a partir de los años 40, que vieron que en efecto no eran necesarias grandes inversiones para acceder a las industrias de consumo de las personas, y eso permitió la constitución de un nuevo grupo de poder. Para finalizar diría que el periodo que va de los años 40 hasta los años 60 llama la atención para quienes estudian el siglo XX, porque es un periodo bastante prolongado de crecimiento económico, de crecimiento del Producto General de la riqueza de América Latina, pero también de crecimiento per cápita. Esto es, de la riqueza de los países dividido en la cantidad de sus habitantes. Eso va marcando que hay un crecimiento, pese a que son años en los cuales hay un fuerte aumento demográfico, gracias sobre todo al descenso en la mortalidad. Entonces, cuando uno mira esta situación desde los años actuales, años en los cuales no se pueden asegurar de ninguna manera tasas estables de crecimiento, lo que tenemos aquí es un mundo que ciertamente muestra rasgos positivos. Estamos ante un periodo donde hay un incremento en la esperanza de vida, un incremento en la población escolar, pero a su vez también vemos que hay un proceso de diversificación de las demandas, de crecimiento de las demandas sociales que no logran ser satisfechas por los gobiernos.